Vamos a conversar en Agenda un tema muy interesante sobre los horarios de almuerzo y también sobre los accidentes de trabajo. ¿En qué momento se convierten en accidentes laborales? En realidad, en la hora de almuerzo sufrimos algún tipo de accidente, ¿se consideraría como un accidente laboral? Todos estos detalles, incógnitas, también ya nos las va a abordar el ingeniero Carlos Rodríguez, experto en higiene y seguridad ocupacional. Y también usted puede participar con nosotros a través de comentarios en nuestra página en Facebook, Canal 10 en Nicaragua. Hay que conocer bastante sobre nuestros derechos laborales, igual que las responsabilidades que tenemos como trabajador, también tenemos derechos y tenemos que también estar atentos a cada una de las situaciones. Bienvenido, ingeniero, gracias por acompañarnos nuevamente y abordar el tema. Gracias por la invitación, Eli, porque este tema es un tema que se consulta a cada momento. Si yo estoy almorzando y me sucede un accidente, lo declaro accidente laboral. Y entonces viene el trabajador y espera que sea considerado laboral, porque dice, estoy adentro de la empresa, en el comedor de la empresa, sí, y ahí me resbalé, me caí y me golpeé. Es un accidente laboral. Pues tenemos, para aclarar bien esto, irnos a lo que es el contexto de ley. Nosotros tenemos el contexto de ley, el Código del Trabajo, la ley 185, en su artículo 110 nos dice que el accidente laboral tiene que tener ocasión o a consecuencia del trabajo. El almuerzo, desde 1996 se venía discutiendo con diferentes sectores, entre los que se encontraban los sindicatos, y se determinó que la hora del almuerzo es la hora que el trabajador puede disponer de ella y hacer lo que quiera. Puede ir a comer a su casa, puede salir a hacer algún mandado. Esa hora es exclusiva de él. Entonces, igualmente, como no es en ocasión ni a consecuencia del trabajo, no se puede declarar como un accidente laboral, sino es un accidente común y se tiene que tratar como tal. Pero también no solo en ese enfoque está lo del accidente, también tenemos que ver que mucha gente se queja, dice, yo andaba en la clínica trayendo mi subsidio, cuando voy a la empresa a dejar mi subsidio, pues sufre un accidente. Ese es un accidente de trayecto, muchos lo discuten así, sí, y no es. En el artículo 74, en el Código del Trabajo, nosotros tenemos un tema que se llama licencia y permiso. Cuando el empleador te da una licencia y te da un permiso, vos salís del foco de lo que es laboral, porque andás haciendo algo personal, andás en trámites personales y no se considera laboral. Entonces, eso también hay que verlo, enfocarlo bien, porque mucha gente se me equivoca y dice, yo estaba en la clínica, saliendo de la clínica, me golpeó una moto. Ese es un accidente común. Entonces, todo lo que es permiso y licencia queda como un accidente común. Vos tenés permiso para ir a, digamos, a un hospital a ver a tu hijo. Te tienen que dar permiso o una licencia el empleador. Exacto. Otra cosa es que tenés que ir a ver a un familiar que esté enfermo y no tiene nadie más que vos para que vos lo acudás y lo asistás. Entonces, el empleador tiene la obligación de darte un permiso o una licencia de 2, 3 días, que es el máximo para ver a una persona que tenés enferma. Otra cosa importante en este artículo, en el 74, nos dice lo siguiente, que no se ve afectado el salario. Si a mí me dan el tiempo para ir a la clínica, el tiempo para ir a ver a mi familiar o un hijo que tuvo un accidente, no se ve afectado el salario. Porque pero se también tiene que solicitar a cuenta de vacaciones ese permiso. No, en el 74 tenemos claro que son situaciones de emergencia. Okay. Ahí nos da varios incisos en donde nos dice, para asistir a tu hijo en caso de emergencia, de una situación de peligro o algo que le pasó, no se te va a tocar tu salario, se mantiene al 100%. Ni las vacaciones. Ni las vacaciones, nada, porque es una emergencia. Ese es el artículo 74. Yo invito a que lo lean bien, sí, para que tengamos el conocimiento, porque hay empleadores que va a cuenta de vacaciones. Exacto. Un permiso o una licencia, y no, eso no se digita como vacaciones o afectación en el salario. También hay que estar muy claro que no es un accidente laboral. Si el trabajador anda en estado de embriaguez, eso no es un accidente laboral. O bajo efectos de droga. Droga se llámese también, es medicamento. Y él sufre un accidente, eso no es un accidente laboral, sino que es un accidente común. Es más, si andas en estado de embriaguez, posiblemente hasta te despidan, que está en la misma ley, dice que sí, no puede acudir en ese estado a laborar.
También tenemos los casos fortuitos, que son los más comunes. Fortuitos, tenemos algo que no es común que se dé, por ejemplo, que botes en una parada de bus, pasa un camión y el camión suelta una piedra y te cae encima, ¡plum! Y te deja quieto ahí. Mucha gente dice, ¿es de trayecto? No, no es de trayecto. Es en caso fortuito o fuerza mayor. Entonces eso entra en ese cajón, ¿verdad?, del artículo 124 y te saca como un accidente común. Importante ahí conocer bastante qué dice cada artículo de la ley laboral, porque a veces solo nos vamos a los artículos que hablan un poco de la hora extra o los artículos que hablan del famoso artículo 45, de los despidos y esto, ¿verdad?, de los subsidios. Pero ¿qué otras situaciones puede conllevar tanto a responsabilidades como trabajador, igual a responsabilidades que conlleva al empleador? Quisimos conocer un poco también qué tanto conocen en la población en la calle. Se hizo un sondeo, nuestro compañero de labores Moisés García fue a una de las paradas de buses de la capital y conversó con algunos de los pobladores para conocer un poco qué tanto conocen sobre sus derechos. Vamos a ver en la calle, la gente opina, ¿qué es lo que dijo? Cuando una persona sale de su centro de trabajo al mediodía a almorzar y le sucede un accidente, esto pasaría a ser accidente laboral o accidente de trayecto. Pues fíjese que prácticamente es un accidente de trayecto, pero sí tiene que ser reconocido porque todo trabajador tiene derecho a comer para poder rendir en su trabajo. Y saliendo del campo de trabajo, obviamente o venía cansado o se distrajo también por el mismo cansancio, y luego de almorzar tenía que regresar a su empresa y con esa idea uno va a almorzar, que uno va a regresar a producir, a sacar adelante a ese gran empresario que nos facilita un salario, reconocerle también. Debería de haber un código. ¿Usted conoce cuál es la diferencia entre un accidente laboral y un accidente común? Bueno, el común es el que te cubre de lunes a viernes. Por ejemplo, que yo voy para mi casa, se llama accidente de trayectorio. El común es el que puedo estar en mi casa y me pasa algo. El laboral, el laboral es el que en el trabajo. El profesional es en horas no laborables. Esos accidentes laborales me parece que tiene que ver pues con lo del trabajo, pagar ese accidente laboral. Me parece que sería bueno pues. ¿Qué piensa usted que sucede cuando sale a almorzar y le sucede un accidente en el camino? ¿Sería accidente de trabajo o accidente de trayecto? Accidente de trayecto, pues no es del trabajo, porque a uno se salió de sus horas laborables, ¿no? Porque en los accidentes laborales tenés que rendirle cuenta a una empresa, mientras que el que es dueño de negocio te pasó algo y tenés que asumirla, ¿me entendés? Mientras que los accidentes laborales tenés que reportarlo. Pero como te digo, estoy fuera de eso, pues. Si yo voy a salir fuera del hospital, yo tengo que pedir un permiso, porque si yo no pido el permiso, el hospital lo toma como que yo me tomé la libertad de salir, porque por eso tenemos comedores dentro del hospital. ¿Ya no sería accidente laboral? Ya no es accidente laboral, porque yo me estoy tirando las trancas a ir fuera del perímetro del hospital. Bueno, ahí está todos los detalles que daba la población, algunos sí, otros no. Decía una de nuestras amigas televidentes algo muy importante. ¿En cuánto tiempo se debe reportar ese accidente? ¿24 horas? ¿Inmediatamente se puede mandar a algún familiar a reportar el accidente? Porque no sabemos, ¿verdad?, las condiciones de la persona, cómo está, todas esas circunstancias. Sí, hay procedimientos para comunicar el accidente. Nosotros tenemos, en la misma ley nos dice que tenemos 24 horas para informar de un accidente laboral. Por ejemplo, yo voy en el bus frena y se me viene la gente y se me encaja encima y me lastima el hombro, pero en ese momento, en lo agitado que está sucediendo el evento, a mí no me duele el hombro, me bajo, voy al trabajo, ya al día siguiente no puedo mover el hombro por esa situación. Usted tiene 24 horas, ese es el tiempo para reportar el accidente. Igual manera, el empleador tiene que darle el permiso para irse a ver la lesión. Ahora, el proceso, voy a mi clínica médica laboral
le explico que fue de trayecto, que fue el día anterior, estás dentro del parámetro de las 24 horas, la clínica te tiene que pedir ciertos requisitos, van a pedir la hoja NAT, que es notificación de accidente de trabajo, que es la que certifica el INS, el reporte, y la clínica provisional, al comprobar que es un accidente de trayecto, te envía al hospital de riesgos profesionales. En su colilla ustedes pueden revisar los cajetines que están a la izquierda abajo y dice IPSS 2 puntos y te trae un nombre. Ese nombre es el de la clínica provisional. Y abajo dice IPSS RP, riesgos profesionales, y te trae el nombre de un hospital. Entonces, aquí vos vas, si es laboral, en la jornada laboral te sucede el hecho, vos vas a riesgos profesionales directos. Pero si esa situación es de trayecto y fue un día anterior, vos vas a tu clínica para que te haga la transferencia a riesgos profesionales y sea atendido al 100%. ¿Qué pasa si no se reporta ese accidente? Se queda como un accidente común. La diferencia entre el accidente común y el accidente laboral son los beneficios. El accidente común, yo te recibo en la clínica o en el hospital, te reviso en la emergencia y te doy de alta. Entonces ahí yo ya interrumpo mi atención. El accidente laboral es, yo te reviso, te doy de alta y te sigo dando seguimiento. Es decir, si necesitas una fisioterapia, necesitas exámenes especiales, ahí se te lo dan. Pero si no es al laboral, es un accidente común, llega solo con la atención médica y el alta. Vamos a leer mensajes de texto que nos hacen llegar a través de nuestra página en Facebook, Canal de Nicaragua. ¿Qué pasa? Tuve un accidente laboral hace 3 años, tengo 53 años de edad, hace un mes me colocaron prótesis de rodilla a causa del mismo accidente. Ahora en un mes voy nuevamente a comisión para valorar mi pensión. ¿Cómo quedaría? Gracias. Bueno, ahora, el accidente laboral puede provocar una enfermedad profesional como la que nos está describiendo en la consulta. Sí, eso está en el artículo 111, donde dice enfermedades profesionales. Las enfermedades profesionales igual tienen que tener ocasión o consecuencia o en la exposición en el trabajo. Pero como aquí hay un accidente que le generó ese tipo de situación, se puede considerar una enfermedad profesional y lo tiene que determinar el Comité de la Seguridad Social después que se han, digamos, visto todo el proceso de la epicrisis, la situación de la persona, y lo último que queda es la declaración de la enfermedad profesional, porque ella queda con puede ser una lesión permanente, ¿verdad?, que le va a restringir su movilidad. Entonces se tiene que pronunciar la Seguridad Social en esta situación. Correcto. Otra persona nos dice: muy buenos días, trabajé en una empresa, la entrada era a las 6 de la mañana y la salida a las 6 de la tarde, pero solo teníamos 15 minutos vino a las 12 p.m. para ir a almorzar, y si nosotros queríamos ir al baño nos tomaban el tiempo. A veces juegan con las necesidades de los trabajadores y son los mismos empleadores o los dueños de las empresas, y el salario era 250 al día. En este sentido, igual que las personas que nos comentaba, que le decía anteriormente, ¿cuánto es que ya se estipula que debe ser el horario de almuerzo? Dependiendo también las horas de trabajo, ¿cuánto es lo normal para poder tener una hora de almuerzo? ¿Cuánto debe ser media hora? Sí, lo que nos dice la ley, el Código del Trabajo, es 1 hora de almuerzo. Se puede llegar a un acuerdo empleador-trabajador, como podemos ver en Zona Franca, media hora, y te dan 15 minutos de receso media mañana y 15 minutos de receso por la tarde. Pero eso es un convenio que tiene que existir entre trabajadores y empleadores. No puede ser bilateral. De igual manera, si es 1 hora, es 1 hora a la que yo tengo derecho. Si el empleador viene y me dice, en 15 minutos vos comés y tenés 5 minutos en la media mañana y 5 minutos en la tarde para ir al baño, se está violando todo lo que dice nuestro Código del Trabajo. Es 1 hora, y el acceso a los baños, a estirarme, es parte del complemento del trabajo. Nosotros somos país suscrito con la OIT, y la OIT dice que los complementos de trabajo están ir al baño, beber agua, hacer estiramientos si la jornada es monótona, o hacer pausas activas. Entonces ese es complemento de trabajo. Yo no lo puedo sacar en otro contexto, porque nosotros somos país firmante con la OIT. Entonces esos complementos de trabajo también entran ahí. Si yo voy al baño y me resbalo en el baño, ese es un accidente laboral.
no es un accidente común porque está en complemento de mi trabajo el ver mis necesidades básicas. Correcto. Eso tiene que ver porque hay diferentes tipos de trabajo. Hay trabajos que son de 8 a 6, hay trabajos que son solamente 2 horas, hay trabajos que son 5 horas, hay trabajos que, independientemente a esto, el horario también de almuerzo varía, nos dicen por acá. Sí, mire, si nosotros tenemos horarios quebrados o el contrato es solo 5 horas laborales, hay que ver bajo qué contexto se firmó ese contrato. Nosotros tenemos jornada continua y jornada no continua. Por ejemplo, los muchachos que andan en distribución de bebidas, andan de Managua, salen a León, salen a Corinto, entonces a ellos no les da mucho el tiempo del mediodía porque van en tránsito. Entonces ellos deben de tener un contrato de trabajo continuo, de jornada continua. ¿Qué pasa con la jornada continua? Que vos puedes almorzar en cualquier momento, puede ser las 2 de la tarde, 3 de la tarde, que tenés el espacio para almorzar y te tomas tu hora de almuerzo. Otra cosa que nos trae un beneficio de la jornada continua, que si durante el almuerzo a mí me puede suceder algo, se mete un camión dentro del comedor y me golpea, se va a considerar como accidente laboral porque tu jornada es continua. Si tu jornada no es continua, como la mayoría que estamos en una oficina, que estamos en un lugar solo posicionado en un solo lugar, la jornada no es continua, entonces ahí sí vos tenés derecho a tu hora de almuerzo al mediodía y no cuenta como accidente todo lo que te pueda suceder. Correcto. Otra persona, me salí de mi trabajo sin permiso para un asunto personal, me ocurre un accidente, ¿eso sería algo común o laboral? Eso es común. Todo lo que no tiene relación con el trabajo es común. Hay, digamos, algunas referencias en el artículo 110, es que si mi jefe me traslada a otro lugar, pero debe de existir la orden, debe existir la evidencia de ese traslado, pero si vos por cosas personales te vas al área, digamos, de bodega y vos sos auxiliar de contabilidad y dentro de tu contrato no está ubicarte ahí y te sucede un accidente, se considera un accidente común. La ficha ocupacional o el descriptor de puesto de trabajo debe de decir cuál es el área de que vos tenés acceso. Cualquier cosa que te pase en esa área son accidentes laborales, pero si vos estás en otro lado por cuestiones personales y te sucede un accidente, eso es un accidente común y eso hay que tenerlo bien en cuenta. Igual con el accidente de trayecto, yo tengo que hablar con recursos humanos y declarar las vías por donde me voy. Recuerden que ahorita hay cortes de vía, entonces hay lugares donde tienen que dar más vueltas para llegar al trabajo, entonces mejor se declara eso, porque en el momento que vos sufras un accidente y perdás desgraciadamente una parte de tu cuerpo, el brazo, la pierna o algo, o quedes con una lesión permanente, se va a investigar el accidente y uno de los beneficios, si es un accidente de trayecto considerado laboral, tienes derecho a una prótesis, fisioterapia, exámenes médicos, hasta el tratamiento psicológico por la pérdida del miembro cuando ocurrió el accidente, tuviste esa desgracia. Entonces, nosotros tenemos que dejar bien claro en recursos humanos mis rutas de venida de mi casa al trabajo y del trabajo a mi casa. No importa de que hay gente que vive en Granada y viene a trabajar aquí a Managua. Da su ruta. Es que yo vengo de Granada a Managua y me voy de Managua, Tipitapa, Granada, porque es más descongestionado y es más rápido. Entonces, declarar esa ruta. Correcto. Si vos no las declarás y te sucede algo, se va a considerar como un accidente común y vas a perder todos los beneficios. Muchas gracias, ingeniero. De igual forma, aquellas personas que nos consultaban, si alguien las despidió en un centro de trabajo porque sufrió un accidente y no se le dio permiso para ir a chequearse porque no se tenía la hoja NAP y por los días de subsidio, entonces se decidió dejar de trabajar. Eso también podría implicar alguna situación difícil para el trabajador porque no atendió el accidente. Sí, es importante esto. Si vos sufrís un accidente, reportar a recursos humanos si estás afuera. Recursos Humanos tiene que elaborar la hoja NAT. Si no hay recursos humanos, ese caso que le estoy poniendo fue en un mercado de la capital, la empleadora pues no le dio autorización según la trabajadora para ir a chequearse luego del accidente y tampoco había hoja NAT y no quiso por los días de La subsidio. misma ley indica que si no está inscrito en la Seguridad Social y sucede un accidente laborando, el empleador asume todos los costos. Gastos médicos, gastos de transporte, gastos de medicina
y lo que conlleva posteriormente después del accidente. Eso está en el Código del Trabajo y uno puede poner su denuncia en asuntos laborales para que esto se haga efectivo. Muchísimas gracias, ingeniero Carlos Rodríguez. Ahí veíamos el número de teléfono en pantalla. Si usted desea hacer alguna consulta puede hacerlo, pero también es importante leer todo sobre las responsabilidades, deberes, derechos que tenemos en nuestra ley laboral. Muchísimas gracias por cada uno de los detalles, ingeniero. Gracias a ustedes. Buen día. Vamos de inmediato a una breve pausa. Ya volvemos con más.